Muchos saludos a todos, queridos hermanos. Es un placer dirigirme a todos ustedes. Estos medios de comunicación que tenemos, que aunque físicamente no estamos con ustedes, sí lo estamos espiritualmente. Como bien saben, solamente quedan unas pocas semanas para celebrar la Pascua, la primera de las fiestas santas de Dios. Y es la única fiesta que Dios nos dice que debemos de especialmente prepararnos de antemano para tomarla en una forma digna, examinarnos a nosotros mismos ante Dios. Y es un privilegio poder celebrar la fiesta de la Pascua. Analicemos entonces los antecedentes históricos para ver por qué y cómo la celebramos según las Escrituras, para apreciarla verdaderamente y prepararnos para ella. Es importante darnos cuenta que también hay una lección muy importante que vamos a tocar al final. Por eso empecemos en Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis 1, versículo 14. Dios aquí está reensamblando la tierra, haciéndola apta para el mundo dominado por los mamíferos y para que puedan Adán y Eva comer de los árboles frutales. Todo lo preparó para darle un hogar al hombre. Nos dice aquí, cuando Dios está reordenando lo que es el sistema solar, nos dice, versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Dios aquí lo ordenó las órbitas para que pudieran encajar con estas 24 horas del día y también para la rotación alrededor del sol, para que constituyera un año. Y por eso dice: y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En realidad, esta no es la mejor traducción que hay, pero obviamente los que estaban traduciendo en ese entonces no se daban cuenta de la importancia de una palabra que aquí tradujeron como estaciones, pero como podemos ver en la traducción palabra de Dios para todos, dice Génesis 1:14. Después dijo Dios que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Está hablando de las fiestas santas. El término es Moedim en el hebreo, que según el diccionario hebreo dice es un tiempo específicamente señalado, usualmente para una fiesta santa. Y así es como Dios tenía ya en mente ordenar la tierra, el calendario, para que pudiésemos guardar estas fiestas santas en su tiempo. Veamos ahora en Levítico 23, versículo 2, Levítico 23, versículo 2. Aquí es donde están las 7 fiestas santas de Dios. Levítico 23, empezando el versículo 1, dice: habló el Eterno, es decir, el Dios que acá estaba hablando con el ser humano. Este es el verbo bajo las instrucciones de Dios Padre. Habló el Eterno a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces es parte de la responsabilidad que le dio a Moisés y después también en el sistema levítico. Desde entonces tenían una responsabilidad para proclamar como santas convocaciones, santas reuniones en su tiempo. Y aquí podemos continuar en el versículo 4. Dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, no cuando uno quiere, sino según Dios fija estas fechas. Y Él es muy específico al respecto. ¿Qué significa esto? Que se celebre en sus tiempos. Dice, en el mes primero, Dios fijó. Y en en Éxodo 12:1, Dios dice, este será el primer mes que celebraréis. Ahí vamos a ir más tarde. Pero aquí nos dice que en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, que significa aquí el crepúsculo, como está traducido, esta palabra que en hebreo se llama Ereb, significa crepúsculo, la caída de la tarde, el comienzo de un nuevo día. Pascua es del Eterno. Y por eso es que tenemos la fiesta de la Pascua que celebramos en el día 14. Al comienzo del 14 empieza la fiesta. Y dice después, el día siguiente, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y dice, ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida, que esto representa el sacrificio de Jesucristo, como ese pan sin levadura. El séptimo será santa convocación, que nosotros celebramos. Ningún trabajo de siervo haréis. Y así es como tenemos estas instrucciones específicas de parte de Dios. Y esto se celebra, como dice aquí al principio, en ese primer mes del año. Y en realidad la palabra mes viene de la palabra hebrea que es luna. En la primera lunación, acuérdense que cada rotación de la luna alrededor de la Tierra son 29 días y medio. ¿Y qué significa eso? Que aquí en el 14 y el 15 de este primer mes tenemos la Pascua y después el primer día de panes sin levadura. Y cuando uno ve arriba, no importa en qué parte de la Tierra esté uno mira el día 14 y el día 15 y mira en el cielo y va a ver esa preciosa luna llena, porque es la mitad del mes y después de eso viene la etapa menguante de la luna. Por eso, hermanos, es importante que entiendan esto, que Dios fija las reglas. Nosotros no debemos alterar las reglas de Dios, sencillamente debemos cumplirlas y saber cómo se aplican. Entonces, es importante darse cuenta que son acá 8 días en que tenemos la Pascua y después los 7 días de panes sin levadura. Por eso es que a veces, especialmente en el Nuevo Testamento, la fiesta de la Pascua podía incluir esos 8 días. Igual que también se podría decir la fiesta de los panes sin levadura. Y eso incluiría el primer día de la Pascua y después los 7 días subsiguientes.
Según el diccionario completo de estudio de palabras sobre Erev, dice tarde, anochecer, noche. Se usa constantemente para indicar el final del día, la tarde, la puesta del sol. Literalmente volverse oscuro o tarde. Veamos cuándo debemos entonces comer esta Pascua. Es el momento preciso, justo al comienzo del día 14 de ese primer mes. Acuérdense que los corderos tenían que ser sacrificados, toma tiempo para también asarlos y comerlos esa noche. Por eso el pueblo judío actualmente, bajo las instrucciones fariseas y rabínicas y todo, realmente guardan la Pascua en el día 15. Y eso no es correcto. Debemos guardarlo en el día 14, como vamos a ver. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 1. Aquí yo me refería a esta escritura ya. Dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Aquí, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí entonces empezamos que en el Antiguo Testamento se tomaba un cordero el día 10 y tenía que ser un animal, como dice el versículo 5, sin defecto, macho de 1 año. Luego tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí se añade esto de las cabras porque habían personas pobres. Los cabros eran más baratos que tener una oveja, porque una oveja puede dar lana año tras año, mientras el cordero es la leche más que nada que se ocupa, pero no produce mucho pelo, entonces no es lo mismo. Y por eso personas pobres, Dios siendo misericordioso, dice, bueno, pueden tomar un cabrito si no tienen un cordero. De eso se trata, de la misericordia que Dios tiene, especialmente hacia los pobres. Siguiendo aquí dice, y guardaréis hasta el día 14. No dice después del día 14, sino hasta el día 14. Y aquí otra vez la palabra en hebreo significa aquí, cuando se llega a este punto terminal, ya aquí se acaba. Hasta este punto terminal, cuando empieza el 14, y lo emulará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí vemos que tienen ese periodo crepuscular cuando deben sacrificar el animal, porque después de eso hay que prepararlo. Tienen que tener ya todas las brasas ardiendo porque van a comer esa noche la Pascua. Entonces aquí ahora se sacrifica y además de eso se toma de la sangre de ese cordero, y noten lo que va a decir. Versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Toma tiempo eso. Y panes sin levadura, porque obviamente representa el sacrificio de Jesucristo. Todavía no es el primer día de panes sin levadura, eso es el día siguiente cuando salen de Egipto. Pero ahora, durante el 14, ellos nos hablan que será con panes sin levadura, también representando que Cristo no tenía pecado cuando Él se sacrificó.
y hierbas amargas lo comerán, porque también representan los sufrimientos de Jesucristo. Y también, en cierto sentido, en el Antiguo Testamento tiene que ver que, bueno, ustedes se lo comen porque yo también estoy sacando la levadura de ustedes al sacarlos de Egipto, y ustedes aquí pasaron momentos amargos entre los egipcios por casi 400 años. Entonces ahora ya van a ser liberados de ese tipo de sufrimiento. Continuando aquí, dice versículo 9, ninguna cosa comeréis en él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Tiene que ser lo que se llama un holocausto. Esto es algo que es un sacrificio total. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, es decir, los restos del cordero, lo quemaréis en el fuego. Entonces, tan pronto como ya amanece, tienen que ir y quemar los restos, porque esto es Cristo no murió sacrificando un brazo o una pierna, se sacrificó totalmente por nosotros. Y dice, versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Dios sabe que ellos tienen que ya partir. Una vez que ya han quemado los restos del cordero, tienen que salir de la casa, porque tienen muchas cosas que hacer. Los egipcios están todos en luto, acaban de morir los primogénitos, y ahora ellos dicen, tienen que sacarlos y le van a entregar muchas riquezas. Y de esa manera ellos pueden más tarde construir su tabernáculo, que muchas de las cosas eran con oro recubierto, y un esclavo no tiene oro. Entonces Dios dice que van a despojar a los egipcios, pero eso va a tomar tiempo, poner todo en las carretas. Y dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Eterno. Ya les tocó ahora mostrar qué tan falsos eran todos esos dioses egipcios que los israelitas habían visto. Algunos de ellos probablemente honraban y todo, y Dios aquí humilló completamente a Egipto. Ninguno de esos falsos dioses que tiene que ver con demonios están detrás de esos falsos dioses y que no pueden hacer nada contra Dios. Dice versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por eso es que tenemos que guardar la Pascua. Debemos darnos cuenta como nosotros también, Dios sacrificó a su Hijo a esa Pascua por nosotros y nos ha sacado la levadura de nuestras vidas. Y es un esfuerzo constante para hacerlo. Y entonces nos habla del día siguiente, cuando ellos van a salir de Egipto. Dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Eso entonces significaba una rebelión contra Dios,
Y significaba que los jueces, una vez que confirmaban que esta persona rehusaba sacar la levadura y todo, lo sacaban afuera y lo apedreaban, porque era un ejemplo que un israelita debe obedecer a Dios, no desafiar y dar un mal ejemplo, porque al fin de cuentas, si la persona sale con la suya, mire, no voy a hacer, entonces el otro dice, bueno, yo también voy a hacer lo mismo. No, tiene uno que hacer este tipo de caso ejemplar para que todos cumplan. Y dice versículo 16, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Significa que sí, no hay que comerse los huevos fríos, se puede cocinar cosas leves que se pueden hacer para alimentarse en ese día, pero aparte de eso no debe uno estar haciendo otro tipo de trabajo. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día, fíjense, durante la fiesta de panes sin levadura, no durante la Pascua, en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dios no abolió esto. Dice que iba a continuar. E inclusive vemos ahí en Ezequiel 40 al 45, cuando Cristo vuelve y establece su jefatura en Jerusalén y que se va a guardar la Pascua y los panes sin levadura. Él va a estar a cargo de esos servicios. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, es decir, al final, aquí la palabra es para finalizar en la tarde, cuando ya termina el 14, hasta el 21 del mes por la tarde. Y eso solamente está indicando que ya cuando comienza el día 15, hasta cuando se termine ese día 21, estos son los 7 días de panes sin levadura. Y entonces, el versículo 21... Esto es un punto adicional importante, porque hay gente que dice que no, que el faraón le dijo al pueblo de Israel que saliera esa misma noche, después de las 12 de la noche, del 14. Ellos hablan de que era el día 15 y que el día 14 prácticamente no se hizo nada, sino que fue el día 15, así lo hacen los judíos, comen la Pascua, atardecer del día 15 al comenzar. Y entonces aquí noten lo que dice el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Noten que no dice aquí cabras, porque eso es como una concesión que se hace a los más pobres. Igual que los sacrificios, a veces si la persona era tan pobre tenía que solamente traer un tipo de palomilla para sacrificarse y sacrificar la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, que es un tipo de planta que sirve como una brocha, y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué más claro es? No, nadie podía salir. ¿Ustedes creen que con todo lo que estaba sucediendo, que uno iba a salir de esa protección que tenían dentro de su casa? Dice, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Eterno aquella noche y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y aquí sigue versículo 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Es tan serio esto.
Y cuando entréis en la casa, en la tierra que el Eterno os dará, como prometió, guardaréis este rito, esta celebración. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Dios quiere explicarles. Dice, y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. Bueno, este término pasó por encima es lo que viene a significar Pascua, pasar por encima, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Eterno había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, es decir, del más pobre egipcio. Y todo primogénito de los animales, que obviamente esa era una gran riqueza que todos tenían. Salió muy caro eso. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, es decir, después de esa medianoche, quién sabe cuánto tomó, y les dijo, salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir al Eterno como habéis dicho. Y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Imagínense, todavía estaba pensando el faraón que podía estar en un buen estado ante Dios. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, es decir, ya el día 15, llevaron su masa, no podían esperar que se leudara, sus masas envueltas en sus sábanas sobre los hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, estos en joyas de plata y de oro y vestidos, y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Y así es como entonces, versículo 37, partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud. Y dice, y cocieron tortas sin levadura. Y así, hermanos, vemos un poco los detalles de por qué guardamos la Pascua como corresponde. Y lo más importante es que Jesucristo y sus discípulos también celebraron la Pascua en el Nuevo Testamento, en sus tiempos, en el mismo tiempo que lo hizo el pueblo de Israel. Vayamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, en el versículo 1 y 2. Aquí dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y así es como tenemos al principio de la Pascua la celebración del lavamiento de los pies.
Pero aquí noten que esto era al principio del 14, porque los judíos en ese entonces, según los rabinos y todo, iban a guardar la Pascua el día siguiente, que no corresponde. Pero Jesucristo guardó la Pascua tal como lo hicieron los israelitas de antaño a principios del día 14. Veamos algunas escrituras al respecto. Vayamos a Mateo 26, versículo 20. Mateo 26, versículo 20. Y aquí dice, y cuando llegó la noche, el versículo 19 también es importante, dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ese es el término en griego, igual que en el hebreo, que tiene que ver con ese día 14, que es la Pascua. Y dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Aquí, al comienzo del día 14, se sentó y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces vemos aquí que fue ya cuando empezó con la noche, los discípulos ya habían matado el cordero, lo habían preparado, como dice aquí, y entonces ya aquí se sentó con sus discípulos. Noten en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 14. Dice, cuando era, otra vez, déjeme ir atrás, versículo 13, dice, fueron pues y hablaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora, esa hora ya, la puesta del sol, ya oscureció y se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cristo no va a tomar, no va a comer esta Pascua hasta que establezca su reino. Y Dios quiera que estemos todos ahí. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También Cristo no ha tomado vino desde ese entonces. Eso es un sacrificio que él mismo ha hecho, porque como Dios, él se puede materializar como lo ha hecho antes y disfrutar de cosas físicas, pero no lo ha hecho. Entonces debemos seguir las mismas instrucciones después del atardecer, comer de los símbolos de la Pascua cuando llegó la hora. Y por eso es que tenemos una creencia fundamental para ser parte de la Iglesia de Dios unida. Aquí dice en esta creencia fundamental sobre la Pascua, creemos en celebrar la Pascua del Nuevo Testamento la noche del 14 de Abib, el aniversario de la muerte de nuestro Salvador. Noten que no solamente Jesucristo y los discípulos guardaron la Pascua, pero también el apóstol Pablo. Veamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, da las mismas instrucciones sobre cómo tomar la Pascua. Vayamos a 1 Corintios 11, versículo 23. Pablo dice, porque yo recibí del Señor, esto no es cosa de él no la inventó, él no cambió la Pascua, esto es lo que recibió del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, es decir, cuando habla Juan ahí de que era la noche de la Pascua,
antes de que los judíos lo hicieran el día siguiente, la noche que fue entregado, arrestado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La palabra aquí, memoria, tiene que ver con algo que uno debe recordar, que viene la palabra de recordar en su cerebro, y ahí viene toda la palabra esta de memor, que tiene que ver con imprimir en el cerebro, no olvidarse, en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, significa cada Pascua, hazlo en memoria de mí. Entonces aquí, cuando uno dice memorizar algo, es en la memoria grabarla. Y aquí esto es grabar en la memoria cada año esto. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que estamos anunciando que somos los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, los que estamos eliminando las levaduras de nuestros hogares. Estamos cumpliendo con lo que Dios dice. Dice versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, no respetuosamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay que venir con cierta solemnidad, agradecimiento, también pena por nuestros propios pecados. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que examinarse uno mismo, no examinar al otro, no culpar a otros. Tenemos que vernos a nosotros y culparnos a nosotros mismos por nuestros propios pecados, que nadie es perfecto acá. Noten que muchas veces la persona que acusa nunca reconoce sus propios errores, nunca reconoce sus propios pecados, está preocupado de otras personas. Aquí no, dice que pruébese cada uno. No esté probando al otro. Esa persona tiene que rendir cuentas ante Dios por su propia vida. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, significa no entender el verdadero significado de lo que uno está haciendo, el compromiso para tener una limpieza de corazón, una limpieza de mente, sacar esa levadura del mundo, de lo que dice Pablo, de malicia y de maldad. Dice, sin discernir, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, que muchas personas Dios sencillamente no intervino, porque las personas no estaban genuinamente arrepentidas. Y eso es triste, pero puede suceder. Por eso que cada año tenemos que venir ante Dios con un espíritu arrepentido, no orgulloso, no soberbio, no mirando los pecados de los demás, mirando los propios pecados, como dice Jesucristo, porque vamos a ver ahí lo que es la astilla en el ojo de la otra persona y tenemos un madero en nuestro propio ojo. Versículo 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, porque Dios nos juzga, Él examina, nos pone a prueba qué tipo de actitud vamos a tener hacia uno mismo y hacia los demás, para que no seamos condenados con el mundo. Dios tiene que disciplinar, tiene que llamar la atención cuando la persona no se da cuenta de sus propios pecados y anda echando la culpa de los pecados de otros. Bueno, aquí entonces vemos cómo se cumple todo lo que Dios nos enseña acá sobre la Pascua. Y por eso ahora quiero
impartir una gran lección que tiene la Escritura sobre esto. Una gran lección de la Pascua y de ser probados. Porque sabemos, Satanás está siempre más activo justo antes de la Pascua. Quiere desanimar, quiere estorbar, quiere inquietar al rebaño de Dios. Nunca falta. Tenemos el ejemplo acá de cómo Moisés se opuso a todas estas triquiñuelas de Satanás. Vayamos a Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 24, donde nos dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya era un hombre hecho y derecho, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Significa asumir lo que son las calumnias, los ataques, las persecuciones. Moisés sabía en lo que se estaba metiendo. Todos estos gobiernos antiguos, como el egipcio, en realidad vivían en un estado policíaco, en un estado policial. Aquí habían espías por todas partes, el faraón era un dictador y la gente era tratada con dureza. Y sin embargo, él estaba dispuesto a sufrir los vituperios de los egipcios, de su propio pueblo también. Y que lo hizo todo, ¿por qué? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, sufrir como Cristo sufrió, que los tesoros de los egipcios. No le interesaba ser alguien importante en esta vida. Lo que le importaba es ser alguien que podía servir a Dios y estar bajo Dios Padre y Jesucristo en su reino. Ese es el gobierno que él estaba buscando, porque tenía puesta la mirada en el galardón que Dios nos va a entregar si somos fieles. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, siendo privilegiado, y ahora se volvió enemigo del rey. Todo para participar de los vituperios de Cristo en su propio pueblo. Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver algo que es invisible? Por la fe. Por mirar a ese reino que viene, querer ser parte de ello, tener fe en que la palabra de Dios es segura y que si tomamos la Pascua, a pesar de todos los embates y ataques del diablo, Dios nos va a bendecir. Vamos a crecer espiritualmente. Y dice aquí, versículo 28, por la fe celebró la Pascua. Acabamos de tocar. Y la aspersión de la sangre, es decir, sobre los dinteles, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Sí, todos los servidores de Dios van a ser atacados, es gajes del oficio. Hay un dicho, si está muy caliente en la cocina, no te conviertas en cocinero, porque va a haber calor. Eso es lo que los apóstoles y todos los servidores de Dios han hecho a través del tiempo. Vayamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 40. Y acuérdense que Satanás siempre va hacia la cabeza. Él sabe que si puede atacar y vencer la cabeza, entonces es mucho más fácil dispersar. Dice Hechos capítulo 5, versículo 40. Cuando los apóstoles empezaron a predicar inmediatamente, los fariseos, los sumos sacerdotes, todos los atacaron, los amenazaron. Y entonces dice en Hechos 5:40, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, hablando aquí de sumo sacerdote, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. Bueno, un azote nunca, yo no creo que nadie jamás ha sufrido estos azotes,
que en el pueblo judío eran 39 golpes con varas. Y había alguien vigilando que los golpes no fueran livianos. ¿Cómo le gustaría sufrir 39 golpes, azotes con varas? Bueno, cada uno de los apóstoles tuvieron que sacarse aquí la parte de su torso, exponérselo y ser amarrado y ser azotado 39 veces. Dice, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como, ay, sufriendo porque sufrí un poco de persecución, que mi espalda me duele mucho, yo no sé si puedo, todos los sufrimientos que hay que hacer por el camino de Dios y aceptar los vituperios y sacrificios y sufrimientos de Jesucristo. ¿Y cómo salieron de ahí? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, hablando aquí de Dios Padre y de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No quedaron amedrentados por lo que ellos sufrieron. Noten ahora lo que pasó Pablo, todos los sufrimientos que pasó Pablo por seguir el camino de Dios. Y esto es en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Aquí, cuando uno toma la Pascua, uno está aceptando sufrir los vituperios de Cristo. Está dispuesto a recibir calumnias, ataques, lo que sea, y saber lo que es, un poquito lo que Jesucristo sufrió. Obviamente no podemos compararnos, pero ellos mismos, los apóstoles, salieron con vida esa vez, pero estaban honrados de que Satanás había tratado de silenciarnos y que sufrieron al respecto. Según Timoteo capítulo 2, versículo 24. Otra vez, empecemos en el versículo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, personas con todo tipo de rumores y todo tipo de acusaciones. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe tener ese espíritu combativo hacia los demás, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. No una persona que anda al ataque, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, los que tienen una actitud equivocada y se oponen a la sana enseñanza y a lo que se hace, porque no es fácil tener que tratar casos serios, complicados. Dice que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, el estado real de la situación, en qué estado están ellos. Aquí dice la Biblia, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Están siendo una herramienta de Satanás. Muchas veces ni se dan cuenta de ello, porque están enojados, están resentidos, amargados por algunas cosas, no pueden ver la claridad del asunto. Noten en Tito, aquí el siguiente epístola, Tito, capítulo 1, versículo 15. Bueno, sí, déjame empezar versículo 10. Siempre aquí a veces no quiero empezar a la mitad del párrafo y todo. Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que como hermanos
tapen la boca de esas personas que trastornan casas enteras, que a veces familias enteras escuchan y en vez de tapar todo eso, y decir yo no quiero eso y denunciarlo, en vez siguen tras la persona hasta que se contaminan con esa raíz de amargura que se esparce, que dice, trastornan casas enteras enseñando por ganancia no honesta lo que no conviene. Quieren recibir apoyo. Y aquí después dice en el versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Siempre van a ver, como dicen en Chile, la quinta pata del gato. Bueno, el gato no tiene 5 patas, pero igual inventan una pata más para añadir su porción a las cosas, distorsionar los hechos. Y aquí dice, a los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Todos sospechan de los motivos de todo el mundo, cada cosa. Ellos tienen su propia versión de cómo es. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Que ya hay un veneno adentro que no los permite ver con claridad las cosas. Dice, profesan conocer a Dios. Quizás, como digo, que saben muchas de las verdades de Dios, pero con los hechos, con la forma que hablan y actúan, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y por eso, hermanos, esa es una gran lección que podemos aprender de la Pascua. Estar dispuestos a sufrir como Jesucristo lo hizo. Nosotros somos todos imperfectos, pero venimos arrepentidos ante Dios con una actitud dócil, amorosa ante Dios, agradecida por lo que hizo Jesucristo con nosotros. Y aquí en Colosenses, para terminar, vayamos a Colosenses. Nos dice versículo 12 de Colosenses 3, versículo 12. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Así es como debemos presentarnos en la Pascua. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces aquí, obviamente, cuando ha habido serios delitos y todo, bueno, esa persona va a sufrir las consecuencias. Pero nosotros debemos estar tranquilos, hacer nuestra parte para denunciar esas malas lenguas y todo, pero no involucrarse con ello. Porque la responsabilidad para que la iglesia esté limpia y sin levadura, que cada uno de nosotros saque la levadura y que podamos tomar la Pascua con ese espíritu de agradecimiento, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros y que debemos estar dispuestos a sufrir, tal como Jesucristo lo hizo por nosotros, que también estemos dispuestos a sufrir para Dios Padre y Jesucristo. Que tengan una buena Pascua
Con mucho cariño me despido de todos ustedes.